Saludos, amigo. Aquí estamos en lo mejor de Facenda. Gracias a Facenda, que se preocupa tanto porque la población conozca cómo manejar su salud, porque este es un programa para orientación de qué debe saber la ciudadanía y qué hacer a la hora de una emergencia y a la hora de estar con un enfermo en su casa, más bien una medicina familiar. También vamos a darle un saludito a Cecilio, que nos está viendo, y a todos los amigos que siempre se conectan con nosotros. Estamos aquí con la mejor disposición de que ustedes puedan comprender. Lo ideal sería que también hayan pues comunicación de alguna pregunta telefónica, haya una fase, pero lo hemos intentado en ocasiones y no se ha podido. Pues estuvimos antes de comenzar el programa un videíto donde habla de las enfermedades respiratorias. Es parte de lo que nos faltó sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades respiratorias pueden ser agudas y pueden ser crónicas. Las agudas son las que se presentan repentinamente, una fiebre, un estado catarral, un dolor de garganta, una rinitis, o sea, una tupición. Eso es lo agudo, que se presenta en un momento, una persona estaba bien, también la misma asma puede ser aguda porque puede presentarse una dificultad respiratoria por un cambio brusco de temperatura, una persona después se va haciendo asmática ya crónica cuando llega a la adultez y continúa con su asma. Pero muchas veces estamos bien y hay un resfriado, como se dice, resfriado común, lo que llamamos gripe. Eso es enfermedades respiratorias agudas que vienen siendo por encima de las vías aéreas, son las vías aéreas respiratorias que vienen desde la faringe hacia arriba, o sea, nariz, oído, garganta y faringe. Y las que son respiratorias bajas son los bronquios y los pulmones. Esas son las enfermedades respiratorias bajas, que generalmente son crónicas, aunque podemos tener también aguda en esa fase una neumonía que de repente se presente. Se considera que el 60% de las muertes en adultos mayores, en niños, están las enfermedades respiratorias, en un 60%. O sea que tenemos un clima donde podemos tener un ambiente caluroso y de repente en la madrugada tornarse ese ambiente en frío. Por lo que siempre se recomienda que si tenemos niños pequeños o adultos mayores, pues no se le deje una ventana abierta para dormir, no vaya a ser que haya un cambio brusco de temperatura, entonces ahí haya una congestión de las vías aéreas superiores, que muchas veces eso continúa y se convierte en una neumonía. Nosotros queremos también que hay enfermedades obstructivas en las vías respiratorias inferiores, que son generalmente los cánceres, pueden obstruir la entrada de aire y no poder producir la salida, y son generalmente las enfermedades obstructivas cuando hay algo que está obstruyendo la entrada de aire. Entonces también tenemos las restrictivas, que son la fibrosis, que ya hemos oído que muchas personas tienen COVID y puede quedar con una fibrosis pulmonar. O sea, la fibrosis pulmonar es donde el parénquima pulmonar se pone duro, se fibrosa. Entonces se le hace difícil a la persona respirar. De ahí es que tienen que usar oxigenoterapia casi de manera fija. Y cambios posturales para dormir, porque quedan así. Generalmente el virus, cuando llega al pulmón, pues llega a fibrosar el tejido pulmonar. Entonces, cuando hablamos de que hay gripe, generalmente los procesos virales, que son los causantes de la mayor parte, diríamos el 90% de las afecciones de las vías respiratorias superiores, son virales. Los virus no tienen tratamiento de antibióticos. Sabemos que muchas personas les gusta tomarse un día o dos, o una dosis o 3 dosis de antibióticos. Los antibióticos se usan cuando se diagnostica bacteria.
cuando se considera que hay un proceso neumónico, luego que ya se haya hecho un hemograma, que el médico ha hecho una radiografía y considera que esa persona debe tomar antibióticos. También puede tomar antibióticos si hay un proceso amigdalar o un acceso faríngeo periamigdalino. Entonces, el antibiótico también está indicado, porque generalmente en esa área lo que vamos a tener es el estreptococo, afectando el área de la garganta, de las amígdalas. Entonces, en cuanto al manejo de los virus, sabemos que se necesita tomar mucho líquido. Si va a ingerir, la dieta debería ser caldos, jugos y sueros orales, como son, también los venden preparados, pero también hay sobrecitos que se preparan en 1 litro de agua y sale más económico. Entonces, se les recomienda reposo. ¿Qué va a tener una persona con un proceso simple gripal? Malestar general, dolor de cabeza, fiebre, agotamiento, debilidad general. Esos síntomas que dice la persona ya conoce y puede llegar hasta estornudar y hasta expulsar flemas y catarro por la nariz. Entonces, debe tener su reposo en su casa con la alimentación que sea bastante líquida y la mayor cantidad posible de agua. Pues se recomienda que normalmente debemos beber 8 vasos de agua al día. Entonces, en ese caso, si ya tenemos un proceso viral, pues tendríamos que tomar más, pero podría tomarse 8 vasos de agua si está tomando una dieta líquida y estamos ahí compensando toda la cantidad de electrolitos y líquidos que se pierde en los procesos febriles que ocurren en este tipo de patología, como es los estados gripales. Que antes llegó aquí al país la influenza, vino bastante fuerte, pero ya tenemos la vacunación que se le ponen a los niños y a los adultos mayores, su vacuna de la influenza anual, y eso ha ayudado a que haya menos estados de influenza como ocurrieron años anteriores. Entonces, la faringe, cuando ocurre generalmente faringitis, que hay dolor de garganta, pues también se trata mucho líquido, igual que un estado gripal. ¿Qué vamos a usar para la fiebre en estados gripales? Bueno, acetaminofén. Si hay mucha tos, pues con lo líquido se va a eliminar la tos. La tos no debe suprimirse, porque la tos es un mecanismo de defensa. Si usted cree que tiene una tos muy frecuente, que parece ser alérgica, usted llama a su médico y lo más que le va a indicar es un antialérgico, porque puede ser que tenga una rinitis alérgica que produzca esa tos. Entonces, en los casos de gripe y fiebre se va a usar solo el acetaminofén. Lo ideal es no medicarse mucho, tomar muchas frutas naturales e ingerir, como le dije, los caldos y así. Entonces, ya cuando se piensa en una neumonía, el paciente va a presentar dificultad para respirar. Ya la neumonía es un proceso de las vías respiratorias bajas. Entonces, la dificultad respiratoria se va a ver, la disnea, como decimos nosotros, la poca movimiento o rápidos movimientos, y si es en niño pequeño se le va a marcar el tiraje intercostal, el hundimiento de la costillita de los niños y también cifoideo. Entonces, eso se debe de llevar al médico para que el médico haga el diagnóstico, como le dije, con su hemograma y la radiografía. Generalmente lo hospitalizan de acuerdo a los resultados. Si es algo muy invasivo y que el niño tiene, o el adulto mayor que generalmente le sufre mucha neumonía, está en muy postrado, el médico decide internarlo. Puede tener síntomas también de vómitos, que hace que el médico diga, no, vamos a dejarlo interno. Entonces, la neumonía son procesos catarrales también, cuando hay personas que sufren de catarros a repetición, amigdalitis a repetición, terminan muchas veces haciendo neumonía
también se acumula en los senos paranasales y hacen sinusitis, o sea que, y pueden ser hasta otitis también. Entonces, estas personas que sufren muchas enfermedades infecciosas, básicamente las bacterianas, a repetición, deben también chequearse cómo anda su sistema inmunológico. Hoy en día ya sabemos que desde que una persona tiene fiebre y dolor en el pecho, dificultad para respirar o dolor en la espalda, pues ya se está haciendo la prueba del COVID, porque ya hay esa alerta, vamos para 2 años con esa alerta del COVID. No sabemos qué tiempo vamos a durar. Por eso la protección todavía se está recomendando, es indefinible. La protección que tenemos que tener del uso de la mascarilla, el lavado de las manos y la distancia de las personas. Entonces, cuando el paciente está acostado en su casa, tiene que estar en un ambiente aireado. Y en el día se le pueden abrir las ventanas, pero ya cuando va entrando a las 5 de la tarde, a las 6, entonces se le cierran los espacios para que no circule ese aire nocturno de madrugada en la habitación. Muchas veces tenemos niños afectados gripales que tienen endijas las paredes y por ahí penetra un cambio de temperatura y el niño hace una bronquiolitis. En los niños no se usa el término de bronquitis, pero sí se usa el término de bronquiolitis. Entonces es un estado de dificultad respiratoria repentino con un silbido que parece que tiene asma y el niño muchas veces es una emergencia y también hay otro estado de emergencia que es la traqueolaringobronquiolitis que ocupa la tráquea y la laringe y se hacen sus espasmos y es producto de internamiento, generalmente ocurre en la madrugada. Entonces, la bronquiolitis cuando se hace a repetición, se presenta a repetición en niños por debajo de 1 año, generalmente ese niño es candidato a sufrir de asma. Bueno, dentro de las enfermedades crónicas que está el asma puede ser generalmente cuando se presenta en niños menores de 3 años, 2 o 3 años, y sigue el asma en el desarrollo, con el cambio hormonal, ese asma desaparece. Pero cuando el asma se presenta en la adultez, puede durar bastante tiempo y hasta no desaparecer. Hay personas que sí, que hacen un asma alérgica, duran un tiempo y luego ya no tienen el asma, porque el asma tiene 3 componentes. Es el hereditario, se hereda de familiares que son asmáticos, casi una cantidad recomendable. Está también la parte emocional, un paciente que sufre de demasiadas emociones, de cualquier cosa, su sistema emocional se altera, ese puede sufrir de asma, y el que también tiene componentes alergénicos, de algunas matas, olores, de algunos perfumes, que hacen que esa persona fácilmente desarrolle el asma bronquial. Entonces, para los estados asmáticos en los niños se lleva a la emergencia porque muchas veces necesitan sus broncodilatadores, a veces se usan en bombita, pero también muchas veces necesita la nebulización con nebivolol, que es un derivado del salbutamol, y también llegan a usar cortisona, pero una cortisona acuosa, la fluticorsona. Entonces, tenemos también que ya los adultos que están teniendo su seguimiento con su neumólogo, pues usan su bombita que le indica a su neumólogo. Los neumólogos hacen determinación de ver si la dificultad respiratoria en el adulto tiene que ver con algo obstructivo o si es asma, le hacen la espironometría y le hacen su prueba y dependiendo del resultado de esa prueba que ellos hacen, entonces, dependiendo de ese resultado, ellos determinan si el paciente tiene la dificultad para respirar por asma o si hay un proceso obstructivo.
porque si hay un proceso obstructivo en el estudio, pues va a salir el resultado bajo de la captación de la entrada y salida de aire. Pero si el proceso no es obstructivo, pues cuando se le pone el medicamento para ver cómo está su bronquio, si están bien dilatados, entonces va a salir con más, el estado de la respiración va a salir más positivo que negativo. Los números suben. Entonces, en los asmáticos siempre se determina a qué puede ser alérgico, cuáles son las causas, como le dije, para eliminar ese ambiente que ocurre, que hace que esa persona sea asmático. Eso ha ocurrido hasta en niños, sea ausencia de padre, pérdida de algo muy valioso para ellos, y hacen estados asmáticos, como lo pueden hacer también los adultos. Entonces tenemos que los procesos obstructivos, que son generalmente cánceres, eso se determina con tomografía, porque el médico va haciendo estudios y después al final pues hacen su tomografía, su resonancia, todo lo que el médico va indicando, el paciente tiene que hacerlo, porque hay que determinar al tiempo, porque el cáncer, si tiene un diagnóstico temprano, es más favorable su pronóstico. Ahora, si el cáncer ya está muy avanzado, pues el pronóstico no va a ser favorable en ningún punto del cuerpo que se diagnostique el cáncer. Puede tener un tumor aquí en el mediastino, en el mismo medio, que obstruya la entrada de aire para ambas áreas de pulmones, ambos bronquios, que no circule. Entonces, cuando tenemos el otro daño que yo dije, que es el daño del parénquima pulmonar, de la masa pulmonar, que es la fibrosa, que se llama fibrosis pulmonar, ese es un daño muy fuerte, es un daño irreversible, que dependiendo de la cantidad de pulmón fibrosado, es que va a tener el pronóstico de ese paciente, si va a ser grave o si es un pronóstico moderado o leve. Todo depende de la cantidad. Muchas veces hay fibrosis también por personas que trabajan en fábricas donde manejan hilos y lana. Entonces ese polvillo de la fábrica y la lana se le va con los años, porque la fibrosis no se forma como en el virus del COVID, el coronavirus se forma es por el virus, pero el que es por daño del ambiente laboral, eso es por 30 años, 25, 30 años laborando en fábrica, industria. Ustedes dicen, pero vino de Nueva York y vino a morirse. Investigue en qué fábrica trabajaba, porque todos esos ambientes de contaminación, de humos, de tabaco, de telas y de lana, van entrando por la vía respiratoria y se van acumulando en el pulmón. Las personas que fuman de acuerdo a la cantidad de cigarrillos, 20 cigarrillos diarios, 30, hay una tablita que eso lo calcula el neumólogo y sabe qué tiempo va a tener una producción de un enfisema. El enfisema es una debilidad de los músculos que ayudan, del diafragma, que ayudan a la respiración. Entonces, cuando esa persona tiene esos hábitos de fumar cualquier tipo de cosa que quieran fumar, pues no solo tabaco, porque se fuma también marihuana y otras cosas. Entonces eso va debilitando el músculo diafragmático y se van acumulando los tóxicos en la base del pulmón y va produciendo el enfisema, que le va a dificultar también la capacidad para respirar y fallecen. Entonces, ya hemos hablado anteriormente de lo que producen los hábitos tóxicos. Y los hábitos tóxicos, todos los hábitos, porque usted si bebe café cada 15 minutos, no es lo mismo que si usted bebe café en la mañana, vamos a suponer, y en la tarde. Serían 2 veces al día, pero si usted bebe café cada 15 minutos, y eso es un hábito tóxico. Todo es de la cantidad, bebe alcohol,
Un alcohol social no es lo mismo que usted en su casa desde que se levanta, no come ni nada y está con una cerveza y pasa el día bebiéndose la cerveza y apenas puede ingerir algo de comer. Entonces todos los hábitos, lo que se llama hábitos tóxicos es aquello que excede a lo natural, a lo normal, porque el cuerpo se ocupa de eliminar las toxinas, pero en cierto nivel, no en excesos. Entonces, por eso es que se recomienda que las personas observen todo lo que sea aumento de grasa, aumento de carbohidratos, la obesidad es, que ya hemos hablado, es la parte más fuerte para adquirir enfermedad. Entonces, aquí nosotros queremos que ustedes también observen que dijimos del acetaminofén para la fiebre de los virus y que en en el coronavirus, pues lo que se está usando es el ibuprofeno, que es un derivado de los AINES, que le decimos, de los diclofenacos. Entonces el ibuprofeno es lo que ayuda en el COVID porque el ibuprofeno nos sirve como antiinflamatorio. También se puede usar la aspirina porque nos va a servir como antiinflamatorio y anticoagulante para el coronavirus. También quiero aprovechar para decirle que en cuanto al coronavirus, tenemos que observar bastante bien cuáles indicaciones nos da el médico cuando nos da de alta. Y como ya le he dicho, tienen que comer, ingerir una comida sana y que toda aquella medicación que pueda subirle la defensa al, al cuerpo, al sistema inmunológico, que se la suba, eso es lo que tienen que ingerir. Muchos vegetales, muchas frutas, las vitaminas A, la vitamina D3, el zinc, el magnesio para los adultos mayores y, y todas las demás medicinas que le pueda indicar su médico, como son los anticoagulantes, los antiinflamatorios, y eso se toma por un tiempo. Muchas veces las personas salen, se sienten bien y el médico le da su receta, pero la persona no cumple con el tratamiento. Entonces nosotros estamos aquí para orientar qué hacer. Por eso cuando hay fiebre, lo primero que tenemos que hacer es el manejo en la casa. Si es un niño, bañarlo frecuentemente con agua tibia y dependiendo de la edad, su acetaminofén. Si es un adulto mayor, podemos hacer lo mismo, que se bañe con agua tibia, mucho líquido a ambos, tanto al niño como al adulto mayor, mucho líquido, mucha agua, reposo en cama y no esperar más de 24 horas con un proceso febril en la casa, porque después de 24 horas no sabemos qué es lo que tiene, pero sí el médico va a saber qué tiene su niño y qué tiene su adulto mayor. Nosotros vamos a pasar a unos comerciales, pero antes quiero decirle que vamos a ver un video sobre unas recomendaciones de prevenciones que le van a servir mucho de actualidad por el motivo de que tenemos que seguir con las precauciones que tenemos que llevar para defendernos del coronavirus y de cualquier virus y de cualquier bacteria que existe hoy en día. La vacuna de los niños hay que tenerla presente, señora. Revise su tarjeta de vacuna, que al estar en este medio de coronavirus, no se está ya yendo a la casa a buscarla a usted para que vacune a su niño. Revise la vacuna de usted que está embarazada, revise su tarjeta de vacuna, a ver si está a tiempo para colocarse su vacuna. Y si se le pasó la fecha, pues vaya, como quiera, eso, la cuestión es ponérsela. Y al adulto mayor también, que se ponga su vacuna de neumococo, que es lo que produce neumonía, el neumococo en los adultos mayores, por lo menos en esta época, ponérsela de neumococo y en diciembre, que llega a salud pública y a todos los centros de hospitales, la vacuna del hemófilo influenza, que es muy buena. Yo llevo 8 vacunas de hemófilo influenza y a mí casi ni gripe me da. Entonces yo se las recomiendo que pueden ponerse su vacuna
la de neumococo, tanto los niños como los adultos mayores, y la de la influenza, también los niños y los adultos mayores. En los centros pequeños y grandes están las vacunas. Yo necesito que cuando nosotros estamos aquí dando estas instrucciones, que venimos los jueves, que usted también multiplique entre sus amigos y familiares estos consejos que le hemos dado. No le hablé de la tuberculosis porque ya le dije lo que es la tuberculosis, luego vendré para hablar más extenso de la tuberculosis como enfermedad, solamente la tuberculosis, que también todavía está vigente esa enfermedad en República Dominicana y en todo el mundo, nada más no es aquí. Entonces nosotros vamos a estar siempre pendiente de que usted necesita saber la vacuna del coronavirus, la segunda dosis necesitamos que llegue a un 80%, para que todos los que no se vacunen también se protejan de los que ya se vacunaron. O sea, si hay un 20 que no se vacunó y hay un 80 vacunado, pues estamos protegidos por esos 80% que se vacunó, que se pongan su segunda dosis. No estén pensando que yo me pongo una tercera, que yo me pongo una cuarta, pero usted no se ha puesto la segunda. Vamos a ponernos la segunda dosis, que están ahí, que se compraron con el dinero del pueblo, no fueron regaladas. Entonces vamos a aprovechar que el Estado la tiene y vamos al centro de salud más cercano y vamos a colocar la vacuna del coronavirus, anticoronavirus, para que usted esté protegido y proteja a los demás. Las niñas de 10 años también deben acudir a ponerse la vacuna del virus del papiloma humano para evitar el cáncer en la adultez, el cáncer del cuello uterino. Así que están las vacunas ahí y si usted no sabe qué ponerse, usted va y pregunta al centro de salud más cercano, pregunta, ¿qué vacuna me le toca a esta niña? Tiene que cooperar porque estamos en una etapa de mucho atareo con el coronavirus, entonces no se puede descuidar de las demás vacunas que le toca a su niño, que a los 2 meses, a los 4, a los 6, al año y 6 meses, al año de edad, a los 3 años, todo eso hay que irlo chequeando, igual que la embarazada que también tiene que vacunarse. Entonces vamos a pasar a los comerciales, que es lo que sostiene y factura este programa, y luego vamos a ver los consejitos de prevención. Yo espero que a usted le haya gustado esta charla de hoy para continuar el próximo jueves con otra charla. Gracias.